Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Voces Docentes en Acción. Nuestro cuarto programa en el cual pues estamos muy contentos, ya debido a la respuesta que hemos obtenido de parte de muchos de ustedes. Como saben, Voces Docentes en Acción pues es un programa enfocado en la discusión de los temas que están en el interés público. Y pues en este cuarto programa no podríamos dejar de hablar acerca de una metodología pues si bien tener implicaciones, sería muy importante platicar sobre cómo lo estamos observando y lo que significa para nosotros, porque tal vez tengamos distintas ideas acerca de los centros comunitarios de aprendizaje. En el marco del regreso que está presentando el gobierno federal en algunos estados como Chiapas o Sonora, pues es importante revisar los centros comunitarios de aprendizaje, sus implicaciones y sus expectativas desde la perspectiva docente. Y como pues cada semana me complace presentar a mis compañeros, que siempre es un gusto poder discutir estos temas con todos ustedes. Maestra Nancy Quintero, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a este foro de discusión. Gracias por estar presentes. Gracias a ti. Maestro Rogelio, bienvenido nuevamente. Muy buenas tardes, gracias a todos, gracias a ustedes compañeros por estar aquí en esta tarde de discusión, siempre muy amena. Y mi estimado maestro Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar. No, pues muchas gracias por estar. Bien, pues vamos a ver el siguiente video para arrancar el programa del día. En el marco del regreso a la presencialidad educativa, el gobierno federal junto a la CONAEDU ha informado de 3 condiciones necesarias para llevarlo a cabo en cada estado de la República, las llamadas 3Bs: docentes vacunados, semáforo epidemiológico en color verde y asistencia voluntaria de las familias. En este panorama, aun cuando no tenemos estas condiciones, en San Luis Potosí se comienzan a visualizar las implicaciones y desafíos que esto conlleva en las comunidades escolares, desde la delegación de responsabilidades y el uso de recursos e insumos utilizados para garantizar la sanidad de espacios y personas. En este programa analizamos desde la perspectiva docente las expectativas de este modelo de atención, así como sus ventajas y desventajas en un primer acercamiento hacia la presencialidad. Esto es Voces Docentes en Acción. Pues sin duda los centros comunitarios de aprendizaje, desde mi perspectiva, pareciera ser una especie de transición hacia la presencialidad. Una presencialidad pues que ya estuvimos discutiendo en el primer programa de Voces Docentes en Acción, pero que realce por todas las implicaciones que esto conlleva. Y pues en el marco de todo lo que va a surgir a partir de la semana que estamos en vacaciones, pues es por eso que hemos elegido hablar de este tema en distintas sesiones de conversación. Y pues bueno, para arrancar, ¿qué les parece si hablamos sobre, antes de entrar de lleno con los centros comunitarios, pues ver este panorama o este contexto general que está implementando el gobierno federal? En una reunión, en la última reunión de CONAEDU, pues se decidió que debería haber 3 condicionantes para el regreso. Las 3 V que le llamaron en esa reunión, ¿no? El primer criterio tendría que ver con la vacunación masiva a todo el personal docente. La segunda es sobre el semáforo epidemiológico, que debería estar en verde, color verde, en cada estado. Y la última tiene que ver con la funcionalidad de los centros comunitarios en una modalidad voluntaria. Y en ese inter, pues, se diseñaron o se está hablando sobre los centros comunitarios de aprendizaje. Pero, ¿ustedes cómo están observando esta dinámica de los factores? ¿Creen que son suficientes, son necesarios, son indispensables? Claro que sí, condiciones de la situación de estos centros comunitarios. A mí me parece que por el momento estamos en una situación en la que no son posibles de llevar a la realidad, porque estamos en un semáforo pues amarillo. Todavía falta para que lleguemos al verde y los casos siguen aumentando. Entonces estamos ante la presencia de una situación, un factor que es pues del sector salud y que nos está diciendo pues todavía no llegamos. Entonces al no llegar al semáforo verde no podemos hablar de un centro comunitario en activo.
Después también la vacunación, pues el doctor López-Gatell anunciaba que en este mes de mayo van a concluir con la fase de vacunación a los adultos de 60 y más, y que ahora van a empezar con los adultos de 50 a 59 años. Ahí también hablaba él de que van a empezar a vacunar a maestros de entidades con semáforo amarillo y verde. Entonces, creo que va a ser un proceso muy lento, y hasta que logremos llegar a la totalidad, pues es otro factor que no nos va a permitir ese regreso. Y para lo del aspecto voluntario, sé que muchos de mis compañeros, en lo particular, que no están dispuestos a regresar hasta que haya una seguridad. Entonces, creo que los centros comunitarios de aprendizaje no van a estar funcionando para las escuelas de modalidad urbana, de modalidad rural, en su totalidad, para este regreso, aunque sabemos que se ha estado hablando de que hay escuelas que les han estado diciendo a sus alumnos: el 13 de abril vamos a regresar a la escuela, el 13 de abril inician las clases, que hay madres de familia, padres de familia que están difundiendo esa información, y por lo menos en la zona en donde yo trabajo, los maestros no tenemos esas condiciones, y no nos han dicho nada de parte de la autoridad como para llevarlas a cabo. Entonces, tampoco se nos ha instruido mucho. Sabemos lo que es un centro, por lo que vimos en el mes de enero, que se programó, que se estuvo difundiendo cómo era el regreso, tantos alumnos, que se decía que fueran 9, pero hasta ahí nunca más nos volvieron a recalcar en verificar esos datos, en ver si nuestras escuelas estaban en condiciones, y por lo tanto yo considero que en este momento no se van a llevar a cabo, por lo menos aquí en la región en donde yo estoy, porque no se nos ha establecido como un requisito para el regreso. Muchas gracias, maestra. Maestro Rogelio. Bien, pienso que definitivamente es una gran necesidad de la población el regreso, que se reactive ese regreso a clases, y creo que de allí viene esta inquietud de hacer cierta presión para que ya las escuelas estén nuevamente abiertas. Sin embargo, estoy completamente de acuerdo con la maestra Nancy, coincido completamente que no están puestas las condiciones adecuadas para estos regresos a clase. Creo también que esta parte de llamarla voluntaria se refiere más a eximir de responsabilidades a quienes las tienen. ¿A qué me refiero? A que como trabajadores tenemos derecho a la seguridad también. Entonces, si regresamos de una forma voluntaria, estamos eximiendo a nuestras autoridades de hacerse responsables de nuestra seguridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a firmar una responsiva en donde somos autónomos al decir que vamos a regresar. Si nos llegáramos a enfermar, ¿quién va a responder por nosotros? Si nosotros estamos firmando que de manera voluntaria nos estamos arriesgando. Entonces, creo que hay que pensarlo 2 veces. Creo que debemos tener mucho más certidumbre. Creo también que está un poco lejos el regreso a clase. Como bien dice la maestra, que estamos apenas a iniciar la segunda vacunación para los adultos mayores. Todavía entonces se ve un poco lejano. Es interesante todo lo que estamos analizando ahorita, y viendo estos 3 puntos, como bien lo mencionaste anteriormente, que son, si mal no recuerdo, de un boletín 60 que expiden, estos puntos marcados ahí, pues bueno, mencionan el semáforo en verde, personal de salud vacunado y retorno voluntario en diferentes estados, que viene manejándose por la CONAEDU. Pero aquí mismo también manejan, y algo que me llamó la atención es de que hacen énfasis en el agua potable y los insumos que tiene cada una de las escuelas. Quiero mencionar que a veces los insumos no son lo suficientes en una institución. Estos 3 puntos que se manejan, los creo yo, son un poco desfasados, porque creo que faltarían, no solamente son estos 3 puntos, sino hay más puntos que analizar para un regreso a clases. Yo sé que a lo mejor ahorita en un boletín que salió el 8 de abril, que es el boletín número 67, en el cual se ha estado hablando, nos menciona que, bueno, el semáforo epidemiológico será cuando el estado esté en verde.
Ok, hasta eso podemos coincidir, pero lo que no se coincide es que también se tomen acuerdos con padres de familia, de manera que ahí mismo se dice que va a respetar la decisión que tomen los padres de llevar a sus hijos, ¿sí? Ese es un punto que hay que también que tomar en cuenta. Aquí nos dice que sí se abren las escuelas, pero los papás son responsables de los niños que vayan a mandar. También nos dice que debemos de contribuir, y las entidades federativas contribuirán a lo que acabo de mencionar, que a veces en mismas instituciones no se tienen insumos, porque en este lapso que se ha tenido, ¿sí? Hemos visto claramente que han robado escuelas, algunas las han saqueado. No nos vamos tan lejos, hay escuelas que ni siquiera tienen agua potable. Ahorita en pleno 2021 hay escuelas que no tienen agua potable, y que la mayoría de nuestras escuelas, tanto en esos estados que se pueden reabrir, ¿sí?, siguen siendo multigrado. Hay varias escuelas, que la mayoría de escuelas en México son multigrados, entonces carecen básicamente de recursos, ¿sí?, de los cuales no cuentan a lo mejor algunas con agua potable o alguna infraestructura, ¿sí? Entonces ahí lo que a mí me llama la atención de estos acuerdos es que dicen responsabilizar a padres de familia, pero también hacen responsabilidad al Estado en cuestión de insumos. Y también algo que me parece interesante, que dice que si los papás que lleven a sus hijos van a colaborar también a lo mejor con la limpieza de la escuela. Entonces ahí también estamos teniendo en riesgo tanto a nosotros como docentes, tanto a padres de familia y tanto a los alumnos. Seguimos tomando en cuenta esos puntos. Creo yo que esos son un poquito, falta todavía de comprensión a lo que en verdad tienen las, o a lo mejor marcar solamente estos 3 puntos, si las escuelas carecen, algunas demasiado. Y ahora con lo que dicen que van a regresar cuando los docentes estemos completamente vacunados, y como vienen mencionando mis compañeros y las noticias, sabemos realidades que todavía ni al porcentaje de ancianitos, todavía algunos, todavía no se ha vacunado, y se dice que a los maestros se van a vacunar en mayo por completo. Creo que pues no creo que a todos los docentes cumplamos con la vacunación en mayo, que nos alcancen a vacunar en mayo todos los docentes. Creo yo en ese punto de vista que se está manejando, y sobre todo hago mucho énfasis en cómo estás, que te ponen a asumir la responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad de a lo mejor de una misma escuela, de un padre de familia, pero también es una responsabilidad que está conjunta. No, creo yo que ahorita esos 3 puntos, y que los estados que regresan es bajo, ahí lo están marcando, bajo su propia responsabilidad, que creo yo que pues sí es muy riesgoso. Esto es una falta también. Creo que ahí dice el acuerdo, el boletín que sacaron en 67 dice que está abierto al diálogo. Creo que también sería un punto de vista de ver qué pensamos los maestros, abrirlo al diálogo del docente. Pidieron el diálogo de padres de familia, y es respetable, pero también creo yo que el diálogo del docente, de que me vas a mandar a trabajar, ok, está bien, pero necesito también que veamos los puntos de nosotros como los docentes. Sí, sin duda, coincido con ustedes tres. A mí la verdad lo que me preocupa es cómo se están generando como estos indicadores. Si bien es cierto que el tema de la vacunación es algo indispensable, coincido con ustedes, es un proceso muy lento, y eso obedece también a temas políticos, pero si se genera una cuestión, una expectativa de vacunación, también obedece como a otros intereses, y eso es lo que a mí me preocupa. ¿Por qué lo digo? Porque el segundo indicador del semáforo también, si nos damos cuenta, el cambio de color, de estar muy mal, aparentemente el estado, pues en 3 semanas corrimos todo el espectro. O sea, es impresionante. Y aquí, pecando un poco de una charla con un epidemiólogo de aquí de San Luis, pues la verdad es que el indicador está mal realizado, mal focalizado, porque se está basando en el número de camas libres con que se cuenta en un hospital, pero no se está hablando sobre como la tasa de contagio que está ocurriendo en esos momentos. Entonces, él me dice, pues son cosas distintas, pero el semáforo es prácticamente leíble para todos, y a la población pues le estás enviando un mensaje erróneo, ¿no?, de cómo está la situación. Y entonces pues también va el sector educativo ahí inmerso a través de un indicador que no es efectivo y no es fiable. Entonces estamos generando una expectativa mucho mayor que, lejos de ayudarnos, probablemente nos va a perjudicar, que espero no sea el caso, pero
es impresionante. Y fíjate, maestro Rogelio, que la verdad es que no lo había visualizado por ese lado, pero la verdad es que el tema de voluntario, sin duda, en los medios de comunicación, pues se enfoca en las familias, en los papás, en las mamás, en las familias. Y hasta te lo dicen, ¿no? Quien guste, envíelo cuando se abran los centros comunitarios. Pero tienes razón, o sea, nadie está pensando en el tema de la responsabilidad que va a ocurrir ahí. Y si bien es cierto, se van a firmar, creo que hasta diario, ¿no? Se pretenden firmar cartas responsivas. O sea, la verdad es que quién está viendo la situación del profesor. Y si esto lo juntas o lo relacionas con lo que decía el maestro Manuel, hablamos de 2 niveles, donde te dicen, no, nada más con que se vacunen, con que estén verde y que sea voluntario. Con eso vamos a abrir. Pero lo que está en el siguiente nivel es lo que pasa en la escuela y de lo que no se habla mucho. Es decir, todos los insumos, todos los preparativos que necesita esa comunidad para recibir a determinados estudiantes y a determinado personal. Entonces, este tema de la transición, que al menos así se quiere ver, hacia los centros comunitarios, pues dista mucho de solo seguir 3 pasos. Hay toda una serie de cuestiones que hay que ir desmenuzando, ¿no? Ya en terreno. Y obviamente ahí va a ser clave el apoyo, pues, de las autoridades locales. Eso. Muy bien. Ahora, en este tenor de análisis, ¿cuál sería el rol que debería jugar el Consejo Técnico Escolar? Entendiéndolo como un órgano que está diseñado para hablar de cuestiones sí pedagógicas, pero que en los últimos años también ha pasado a ser, en este afán de poder manejar la autonomía de las escuelas, pues también ha tocado como temas administrativos u operativos. El rol que debe de tener el Consejo Técnico es ser punta de lanza. Tiene que ser el generador de todas estas formas de avanzar dentro de las escuelas. Allí debemos nosotros, los maestros, de ir generando nuevas ideas, de ir proponiendo nuevos rumbos, lo que tenemos de manera mediática. Como decías hace un momento, en las partes superiores, pues es solamente una visión general, pero nosotros los maestros, los que estamos inmersos, somos los que sabemos la parte operativa. Y es ahí en los consejos técnicos en donde tenemos que generar estas estrategias para poder operar de manera correcta, de manera funcional. Hace rato mencionabas el semáforo epidemiológico y hay que entenderlo como es. ¿Sí? Tú bien decías, esto es algo meramente político y obedece también a una necesidad de echar a andar la economía. Vamos a recordar que hubo una presión muy fuerte por parte de los gobernadores para que se modificaran las políticas de ese semáforo, porque como se empezó a llevar al principio de la pandemia era precisamente por el número de casos. Sin embargo, ahora se tuvo que cambiar por esta presión que se están haciendo al interior de los estados, con la necesidad de la movilidad de la economía. Pero regresamos al punto de las escuelas. Vamos a tener un problema real, un problema palpable, una situación que va fuera de ese contexto. Dentro de los consejos técnicos es en donde podemos resolver todo este tipo de situaciones. Bien, yo considero de igual modo que el consejo técnico es parte medular, en este caso porque es la voz docente. Entonces, dentro del entramado que tiene una institución educativa, está también el comité de salud, del que ya se nos pidió que haya un avance. Entonces, eso está enlazando directamente al Consejo de Participación Social, en donde intervienen figuras no solamente de lo que es la escuela, sino también que hay personas externas, exalumnos, padres de familia, autoridades. Entonces, creo que el Consejo Técnico Escolar tiene que ampliar la manera de comunicar las necesidades que vamos a tener los docentes en cada aula, porque estamos hablando de esos insumos. Entonces, vamos a tener que contar con espacios ventilados, limpios, que exista gel antibacterial, como cuando llega uno a un negocio y rápidamente está el tapete, está pues ahí, tome su gel antibacterial, póngalo o lávese las manos. Entonces hablamos de que si el maestro realmente se va a involucrar no solo en lo que es la tarea pedagógica, tiene que considerar esos aspectos que va a necesitar en su salón de clases y tiene que transmitirlos en ese consejo
para que el directivo, en este caso, lo transmita a su consejo de participación social, hagan un buen plan de trabajo en el que van a tener que pedir apoyo de la Asociación de Padres de Familia, en la que van a tener que acudir a los entornos gubernamentales y solicitar que exista también algún tipo de, pues ya no digamos la misma palabra de apoyo, porque prácticamente pueden decir, muy bien, les vamos a mandar una garrafa de gel antibacterial y con eso el gobierno dice que ya cumplió, no, sino como que hacer otro tipo de políticas, de mover las cosas, porque pues es cierto que las guías del Consejo Técnico Escolar siempre vienen identificando aspectos que nos competen como docentes, pero en este caso no solamente vamos a ser docentes, sino que vamos a ser personas que vamos a estar conviviendo, que vamos a estar pues en riesgo de sufrir esos contagios. Por ejemplo, en las estadísticas del semáforo, el día 7 de abril se publicó aquí en San Luis Potosí 12 casos y para el día 8 de abril eran 121. Entonces, en esas condiciones también vamos a tener que lidiar como docentes con padres de familia que van a estar preocupados, que van a llegar y que van a acudir a nosotros como su primera fuente de información, porque pues somos una población que ignora mucho sobre los temas de salud. Entonces, igual como docentes a veces ignoramos esas formas de comunicar, esas formas de decir las cosas. Y ahorita la guía de consejo técnico se está enfocando mucho en el área emocional, pero dice también en la presentación que es una sugerencia de trabajo. Y creo que aquí el maestro se va a tener que involucrar en el contexto en el que trabaja y va a tener que ser liderado muy bien, ya sea por sus supervisores o por sus directivos, y tendrán que hacer un plan de regreso en el que consideren todas esas aristas, esos insumos que van a necesitar, esas formas de trabajo y como centros de aprendizaje que no solamente van a dotar al niño, al alumno, al joven de conocimiento, sino que también le van a brindar un apoyo emocional, porque precisamente de eso también se tratan estos centros, de que las personas que van a regresar tienen que verlo como un espacio para pues volver a reactivarse. Entonces, el Consejo Técnico Escolar va a requerir del compromiso docente para poder comunicar las necesidades reales a través de su directivo. Y el directivo tendrá el gran reto de diseñar un buen programa, un buen plan de trabajo que logre satisfacer las necesidades, en este caso, de seguridad, de salud y también de pues, seguridad de la sociedad civil. Bueno, creo yo que esto que acaban de decir mis compañeros no es nada de lo que ya no sabemos nosotros, pero que a veces, como mencionó por ahí mi compañera, el compromiso que a veces tenemos, a veces no es tan eficaz como a veces los docentes. Creo yo que en esta guía que nos marca ahorita, nos dice marcar puntos, sobre todo sobre el desarrollo que hemos tenido pedagógicamente, estrategias que se han implementado, la resiliencia que se debe de tener, hablándole de emociones al niño, ayudándolo de esa forma, pero algo muy particular que también vemos en la guía, pues es qué tanto hemos avanzado, qué tanto no hemos avanzado. Todo esto es pedagógicamente y estoy de acuerdo con lo que marca la guía, sí, efectivamente, pero en esta guía a lo mejor ya nos falta también la organización que se debe de tener como escuela. ¿Cómo nos debemos de organizar? Porque creo yo que siempre para tener buenos resultados, siempre tenemos que tener un buen ambiente de aprendizaje. Nuestro ambiente ahorita es primordial. Creo yo que eso es lo que se marcaría en una guía y lo que se debe de tratar en un consejo técnico, nuestro ambiente de organización principalmente, nuestro ambiente social que tiene la escuela, los padres mismos de familia, lo que tenemos dentro y fuera de la escuela, creo yo. En ese punto de vista, el CETE ahorita tenemos un compromiso grande, el cual es gestionar, tener autoridad también, tanto moral, de forma intuitiva en las formas de cómo vamos a reaccionar en cuestión de que ya tenemos un año, ¿sí? Fuera de un aula. ¿A qué nos vamos a enfrentar emocionalmente? Sí, el CETE vamos a poder avanzar en cuestión pedagógica y buscar estrategias, pero aquí en el consejo ahorita también debemos de tratar un compromiso de qué vamos a tratar en cuestión de emocionalmente, a qué nos vamos a enfrentar, qué es lo que se está pasando alrededor, porque ya el contexto ya cambió, ya no vamos a regresar, uno como maestro no regresa a su mismo contexto. También es analizar en un consejo el contexto en el que vamos a enfrentarnos ahorita. Creo que eso es algo primordial para nosotros, de ahí enfocarnos como propósito a saber cómo voy a hacerle para mi forma de trabajo, generar el ambiente
eficaz para que mi alumno aprenda. Pero aquí es un factor que va a aprender mi alumno, ok, está bien, pero también otra cosa importante como maestros, pero me estoy enfrentando a un riesgo de salud. Creo yo que en este consejo hay que hablar también de esos riesgos que se están tomando todavía. Y algo que no solamente por mi integridad física, sino por la integridad física de mi alumno, del padre docente, ¿sí? Entonces, creo yo que de esa forma del CETE ahorita, además de hablar pedagógicamente, que sí es importante, pero también es importante más la salud, que va a ser nuestra prioridad, la educación o la salud del niño. Sin duda, como lo mencionas, creo que el consejo técnico va más allá de solo lo pedagógico, y coincido contigo, se tiene que abrir hacia otros aristas, y uno de ellos claramente tiene que ver con el de salud, y obviamente cuando hablamos de salud, pues hablamos de personas, y eso también va a ser un desafío importantísimo para la escuela, porque pues bien lo mencionó también el maestro Rogelio, ¿no? Habrá familias que van a priorizar el tema económico, habrá familias que van a priorizar el tema de salud, hay otros que van a priorizar el tema de educación, y todo va junto, ¿no? Porque hablar de economía, pues significa dejar tal vez a los hijos en un lugar seguro, probablemente, ¿no? Como lo es la escuela para salir a trabajar. Entonces, ahí también va todo, ¿no? Va una serie de implicaciones que desde el consejo, pues deberíamos estar, tal vez, si no resolviendo, porque a lo mejor no nos alcanza, pero sí teniéndolas en cuenta, ¿no? Cómo las vamos a ir acompañando a través, desde nuestras herramientas y desde nuestras capacidades, ¿no? Muy bien, y obviamente, para pasar al siguiente punto, me gustó mucho porque ya intercalaron o ya visualizamos algunos puntos clave que pues van a resultar primordiales para la implementación en su momento de las comunidades, de los centros comunitarios de aprendizaje, ¿no? Claramente, pues uno que mencionó la maestra Nancy tiene que ver con el liderazgo del director escolar, toda su visión y pues toda esta gestión que tiene que realizar para que su escuela genere ciertos dinamismos que vayan en beneficio de todos, no nada más de los estudiantes. Otro pues tiene que ver con los docentes, con la labor pedagógica, cómo va a ser esa organización, visualizar bien los alcances, mediar las expectativas, en fin, mencionó también nuestro Manuel los ambientes de aprendizaje, cómo los vamos a generar, ¿no? Entonces, en este sentido, pues quisiera que me hablaran desde su perspectiva, cómo observan, cómo ha sido su experiencia en torno a estos factores, y si creen que puedan hacer la diferencia al momento de implementar los centros comunitarios de aprendizaje, ¿no? Ok, bueno, hablando, como bien ya mencionamos, acerca de todo esto que conlleva abrir una escuela, los procesos que debemos de las condiciones, sí, creo yo que esta implementación de, grosso modo, de un liderazgo, una autonomía y sobre todo los docentes, pues sí se tiene que tener algo de enfoque a esto, sobre todo a los insumos que se tiene que tener en una institución. Este enfoque de un liderazgo, sabemos que toda escuela pues tiene un director para poder gestionar, puede tener un supervisor, o como conlleva un jefe de sector, pero sobre todo el liderazgo ahorita es sumamente importante, y la autonomía, creo yo, que también nosotros como maestros, nuestra autonomía y liderazgo también, porque de nosotros, porque un docente, aunque diga que no es líder, pues es un líder porque mantiene a veces 30, 40 alumnos, y es un líder de esos mismos niños. Entonces creo yo que es algo importante ese liderazgo que se tiene tanto como docente, tanto como directivo. Aquí la responsabilidad de ese liderazgo aquí es compartido. Son un liderazgo compartido como un engrane que va desde el maestro, director, jefe de sector, supervisor, para poder dar un factor clave para una implementación de los factores que se deben de tratar. Factores que un docente puede ver porque es el que a lo mejor se enfrenta a las realidades, y que a veces un alto mando no puede ver. Entonces, creo yo que la autonomía de cada uno y el liderazgo en esta cuestión, no vamos a hablar ahorita de jerarquías, sino que viene algo compartido.
algo que debemos de compartir, no solamente porque tenga un director o tenga una persona más arriba que yo, no deba yo impulsar como docente ese liderazgo de gestionar o preguntar para ayudar a mi misma institución. Creo yo que ahorita en este momento la prioridad principalmente es la salud de todos, y como liderazgo y como para gestionar todo esto, creo que de uno puede salir como docente para ese liderazgo compartido. Lo mismo como mencionas, cómo lo hemos vivido, a lo bueno que he visto y que este lapso he estado como maestro, el liderazgo que he tenido con mis directores en estos momentos, pues ha sido compartido. Sí, ha sido de que si alguno tiene una propuesta, adelante. ¿Por qué? Porque estamos para servir, estamos para ayudar. Entonces, creo yo que en esa cuestión yo no he tenido una dificultad, ¿sí? En cuestión de compartir y ayudar en esta forma de las autonomías, un rol que también se debe conjugar en toda institución para poder ayudar. Algo que debe ser compartido, esa gestión que toda escuela debe de tener en este momento, debe de ser algo compartido, algo autónomo, ¿sí? Y también verificando nuestras necesidades que tenemos, porque en cuestión de una necesidad, pues tenemos que tener ese impulso, esa motivación. Creo yo que ahorita mismo como docentes no nos debemos de esperar a qué nos dice el director, a qué nos dice nuestro supervisor, sino nosotros promover ese mismo liderazgo, ¿sí? Tomando en cuenta nuestras autoridades respectivas, pero proponiendo, porque en fin de cuentas nosotros somos a los que nos vamos a enfrentar, nosotros nos vamos a enfrentar a esta realidad que viene. Entonces, ¿cómo la voy a enfrentar? Pues yo mismo le voy a dar, voy a armarme, voy a tener las armas y las voy a compartir para que ese apoyo, ese liderazgo de cualquiera u otro compañero o esa autonomía que tenga algún otro me pueda ayudar. Esa gestión como docente yo la tengo que hacer, porque a fin de cuentas yo voy a ser el que me voy a enfrentar a esta realidad conjunto con mis demás compañeros. Y hago énfasis en esto porque es importantísimo decirlo. Uno como docente no siempre va a esperar a lo que me llegue o lo que me dicten, ¿sí? Como docente, sino al proponer. Y a cuestión de directores o cuestión de autoridades máximas, se debe de tomar este liderazgo de diferentes docentes, la autonomía y también sobre todo, pues la gestión que uno va a tener con los padres de familia, porque bien, recuerdo, todo docente tiene mayor gestión con un padre de familia, ya que es directo el trato que el mismo director. Entonces a veces eso es compartido y creo yo que es una ardua tarea para manejarlo, pero sobre todo la implementación clave de uno como docente, tener esa misma autonomía y ese mismo liderazgo, esa misma también, sobre todo, motivación de lo que me voy a enfrentar, la realidad, algo que voy a hacer, pero con la motivación de ¿qué? De ayudar. Creo que yo como maestro y todos como maestros somos servidores públicos, servimos, ¿sí? Tanto ahorita la educación, y es nuestro trabajo, servir de una manera más eficaz, pero también, sin duda alguna, diversificar o saber las diferencias que tenemos y saber cómo vamos a gestionarlas. Okay. Para esto, pues, la motivación y como lo vengo mencionando en todos los puntos que debemos de tener como docente. Porque ya... Yo comparto el concepto de liderazgo en cuanto a la colaboración entre todos los docentes, y lo que yo veo ahorita es que como docentes estamos fragmentados. Cada quien está en su espacio, cada quien hace lo que puede, como puede y con lo que puede. Entonces, sí somos muchos maestros que estamos desde nuestras casas educando a un sinfín de niños y niñas, también jóvenes, y realmente considero que aquí el liderazgo del directivo tiene mucho que ver con el que conozca a sus docentes. Como que lo que yo he percibido en el espacio en donde estoy es que se da por sentado que hay ciertas actividades o ciertas situaciones que el maestro realiza por cómo estuvo trabajando en todo este tiempo que estuvimos en presencial. Pero, como ya lo hemos dicho, las condiciones han cambiado y ya los maestros no somos los mismos que dejamos las aulas hace un año. Hubo maestros que se rindieron, que estuvieron utilizando un recurso, no sirvió y pues definitivamente dijeron, ya no sé qué hacer.
Hubo otros que dijeron, no, mejor me preparo, voy investigando, voy haciendo, y cambió el tipo de docente que existía. Entonces, el directivo ahorita tal vez lo que tiene que hacer es volver a entrevistarse con sus maestros para que pueda identificar cuáles son esas habilidades, esas fortalezas que tiene en su equipo de trabajo y cuáles son las debilidades que han surgido a partir de ello. Nos hablan mucho en el Consejo Técnico de la Comunicación, cómo hemos estado con nuestros alumnos, cómo hemos estado con los que no existen, porque es comunicación inexistente, con los que tienen intermitente, pero aquí considero que el directivo, así como se hacía hace algunos años, el directivo tenía que trazar su ruta de mejora para la gestión escolar. En este caso, el directivo, a través de ese liderazgo que tiene, va a tener que trazar un plan de acuerdo a su autonomía, en la que él también tiene que hacer ese análisis con tus maestros, como supervisor, como jefe de sector, como apoyo técnico pedagógico, en la esfera en la que estás. Porque a fin de cuentas nosotros también dependemos de alguien en esas jerarquías o pues tenemos que rendirle cuentas. ¿Cómo están tus maestros? ¿Con cuáles tienes comunicación diariamente? ¿Cómo les estás preguntando qué han hecho, qué no han hecho? ¿Con cuáles tienes comunicación inexistente y que en el consejo técnico participan en las videollamadas y, sí, presente? Y es todo lo que dicen, no participan más allá de eso. Entonces, esos planes para el regreso a clase, esos centros comunitarios de aprendizaje que se quieren dar, a veces el directivo pues cae en lo que yo ya doy por hecho de que se puede, porque tal vez con la maestra Nancy cuento y es con quien me voy a apoyar. Y entonces empiezan a delegar, empiezan a dejar funciones en los docentes en los que siempre tienen el apoyo, pero ¿por qué no involucrar a los que casi siempre están apartados? Hay que hacer ya responsable al docente de lo que le toca y de ese compromiso del que yo hago mucho hincapié, de que como maestros se nos olvida o también lo llevamos a la simulación. Entonces también esa parte como docentes, como un portavoz, no se lleva a cabo. El liderazgo de un directivo se refleja en que la escuela siga trabajando y no nos vamos nada más a la estadística por colores que nos van a pedir de los alumnos que están en verde, los alumnos que están en amarillo y los alumnos que están en rojo. Entonces aquí también cabe hacerle un llamado de atención a esas personas que están encargadas de esa área, de que pues se den una vuelta virtual por las aulas de los docentes, que conozcan realmente cuáles son los problemas de las familias, porque se nos pide a nosotros que como docentes resolvamos el mundo, porque el alumno no te contesta, pero como directivo, ¿qué estás tú haciendo? ¿Estás apoyando al docente o nada más lo estás juzgando? Entonces, considero que para poder abrir, al inicio de esta plática lo decíamos, para poder abrir esos centros comunitarios de aprendizaje, ¿qué condiciones tenemos? Pues lo que yo percibo como un entorno es que los docentes estamos fragmentados, estamos estresados por la situación de la evaluación, de la promoción, ya sea vertical o horizontal, estamos en la incertidumbre de que no sabemos qué va a suceder, si se va a llevar a cabo o no, por las condiciones de esta cuestión epidemiológica. Entonces, como que el docente está y no está. Siempre como caballito de batalla va a sacar todo, pero no se sabe ni cómo le hizo. Entonces, el directivo tiene que ahora sí asumir ese rol de líder, pero el líder que es capaz de mover a los docentes para un trabajo que no es colaborativo, sino que también es cooperativo. Como docente, lo que yo tengo le puede servir a otro compañero, entonces hay que buscar esas redes de apoyo, hay que buscar esas formas de comunicarnos que nos sirven. Y lo digo porque, por ejemplo, ahorita que estamos pues haciendo el consejo técnico a distancia ya desde ahorita, porque ustedes saben que las guías se nos dan con anterioridad para que preparemos el trabajo. En la actividad en la que yo estoy llevando a cabo el desarrollo, estoy percibiendo que tengo compañeros que nos preguntan la actividad 15. ¿Cuántos alumnos tienes sin comunicación? Y hay 4 docentes en mi escuela que dicen, no tengo ningún alumno, todos me contestan. Y a mí me gustaría preguntarles cómo le hicieron, porque yo realmente tengo niños con los que estoy batallando mucho, no los encuentro. Y por ejemplo, ese es un aspecto que el directivo tiene que considerar. Tengo estos docentes que lograron llevar a cabo su trabajo, ¿cómo me voy a apoyar de ellos para llevar a cabo el regreso a clases de una manera exitosa? Y que ya sabemos que este ciclo escolar ha sido pues muy difícil, ha sido pues yo creo que una montaña rusa. Hemos estado arriba, abajo, hemos dado vueltas haciendo círculos, hemos llegado a trazar figuras infinitas en donde están, no están, están, no están. Como que el directivo, aquí yo me preguntaría, ¿realmente sabe qué es lo que está pasando en una escuela?
¿Se ha puesto a pensar en ello o nada más está cumpliendo con la estadística del semáforo de colores para entregarlo a la autoridad y decir también que ya cumplió su trabajo? Realmente aquí cabe preguntarse eso, el directivo, ¿qué está haciendo en su área de trabajo? Coincido con mis compañeros. Es crucial el liderazgo, ¿no? El liderazgo de todos. Cada uno en su trinchera, cada uno haciendo lo que le corresponde. Y bueno, el liderazgo del director, pues como decía la maestra Nancy, es esencial para las escuelas. Por ahí decía Cantinflas en una película, los países van hacia donde sus gobiernos los llevan. En este caso, las escuelas van hacia donde sus directivos los llevan. Entonces, es importante que el directivo tenga esta capacidad para gestionar, tenga esta capacidad para convencer y que sea un líder positivo, ¿sí? Se hablaba también de la simulación y bueno, eso creo que se da, es un mal que se ha estado dando dentro de la educación pública durante mucho tiempo y no nada más ahorita en la pandemia, sino siempre. Y la simulación viene desde arriba hasta abajo, ¿sí? Cuando se pide una documentación, pues porque hay que entregarla. Cuando se pide un trabajo, pues porque hay que entregarlo. Cuando se pide, vaya, en fin, hasta calificaciones que se entregan nada más porque hay que entregarlas, ¿no? Después viene esto que mencionaba también la maestra Nancy, de alumnos que son inexistentes y que maestros que tienen por allí que tienen asistencia total a sus grupos, bueno, pues también obedece a las mismas prácticas, ¿no? Que son las que debemos cambiar, pero se deben cambiar desde la perspectiva del liderazgo del director. Debe tener esa capacidad para convencer y para involucrar a su personal a unas nuevas dinámicas, porque ya estamos en una nueva forma de trabajar, ¿sí? Entonces tenemos que acoplarnos a estas nuevas maneras, a estas nuevas formas en las que el estar presentes, pues ahorita no es posible. Tenemos que buscar otras alternativas, tenemos que buscar otras estrategias para poder llegar a nuestros alumnos e involucrarlos, pero también los directivos tienen que buscar otras alternativas para involucrarnos a nosotros en el trabajo diario. Se tiene que hacer, no puede esperar más, eso se tiene que hacer ya, porque tenemos la situación ya, entonces tenemos que irlo resolviendo. Es importante también que el directivo se dé cuenta que hoy en día el maestro vive un estrés, pero un estrés diferente. Sí, por ahí algunos especialistas lo llaman tecnoestrés. Entonces, tenemos que estar conscientes que es una nueva forma de vivir y que esto se va a quedar. Una nueva forma de hacer escuela. Esto ya no se va a ir. Tenemos que acostumbrarnos a que ahora la tecnología va a estar siempre presente en nuestras clases. Entonces, tenemos que aprender la resiliencia, tenemos que aprender a sobreponernos a este tecnoestrés y también buscar las alternativas adecuadas para estar dándole solución a los problemas que nos están presentando hoy en día. No podemos seguir con alumnos inexistentes, no podemos seguir con alumnos que no hay evidencias o muy poca evidencia, sino que tenemos que ser generadores de alumnos que estén interesados en estar presentando sus actividades, alumnos que estén interesados en seguir avanzando en esto que se llama educación. Muchas gracias, maestro. Sí, yo no había escuchado, fíjate, ese término, tecnoestrés, pero sí, claro, o sea, es más que evidente que todos estamos viviendo una nueva era en cuanto a eso. El problema es el andamiaje también en el cual está cimentada pues toda la estructura del sistema, ¿no? Y como yo me sumo a tu voz también, no puede esperar, no podemos seguir quedándonos en la simulación para a ver cuándo pase esto, porque pues como bien lo dices, esta es una forma de vida a la que tendremos que ir adaptándonos cada vez mejor. Pues vamos con las conclusiones, todo lo que hemos observado, ¿no? De qué necesitamos para llegar a ese punto y si estamos preparados o no para llegar allá, y sobre todo si tienen alguna recomendación muy puntual pues para nuestros compañeros. Sí, bueno, me quedo primeramente, como ya lo habíamos mencionado en esta última ronda, con que los directivos pues deben asumir esa gran responsabilidad que tienen como líderes de una escuela para llevarnos a un buen camino, para llevarnos a consolidar las nuevas estrategias que debemos llevar
para esta reincorporación. Insisto, creo que falta mucho, no existen las condiciones todavía, yo creo que las vamos a tener, no pronto, pero las vamos a tener. Creo que dentro de los consejos técnicos es la puerta para buscar estas alternativas, para encontrar estas alternativas, para que los maestros estén elevando la voz, para que estén diciendo sus propuestas y que a partir de allí se puedan generar protocolos para el regreso a clases, tomando en cuenta que tenemos que tener certidumbre antes de regresar, y que esta nueva realidad en nuestro planeta pues no se va a ir. Esta nueva manera de trabajar pues tampoco se va a ir, y que tenemos que retomarla y hacernos cada vez más fuertes. Bueno, pues sin duda alguna concuerdo en algunos aspectos con mi compañero, porque creo yo que todavía no es adecuado un regreso ya sea escalonado en este punto, debido a que existen diferentes factores y sobre todo marco yo lo que es la importancia que tenemos en un consejo técnico hoy en día y las gestiones que se deben de tener por parte de cada uno como directivo y como docente. En ese punto me quedo yo con que cada uno principalmente es hacer nuestro trabajo, pero priorizar, ¿sí? Algo que tenga que prioridad también, ¿sí? Dar a conocer nuestras realidades, nuestros ambientes, ¿sí? Todo lo que nos conlleva para poder dar una mejor estructura a nuestra organización. Principalmente saber lo que tenemos, como bien ya se mencionó, esto va a seguir así, hay que aprender a vivir con ello, pero aquí lo importante es el liderazgo y la autonomía de cada uno como directivos, como docente. Y enfatizar también esos cargos máximos que tenemos, que se le escuche la voz del maestro, que en realidad, aunque suenen algo repetitivas las voces de un docente en remarcar las problemáticas que se tienen, saber escuchar, sobre todo es lo básico, saber escucharnos como docentes y tomar los puntos de vista como docentes. De ahí ya es una gestión conllevada, escalonada, es una jerarquía que nosotros como tipo dominó. Yo me quedo en esta ocasión. Siento que en estas pláticas que tenemos coincidimos porque tenemos el mismo tipo de visión de lo que implica la educación. Entonces, ese tipo de perspectiva siento que es la que hace falta escuchar en las escuelas. Entonces, yo creo que lo que me deja esta charla es que el líder tiene que pasar de ser un liderazgo burocrático a ser un liderazgo democrático. Tiene que apoyarse de sus compañeros, de lo que vienen siendo sus maestros no solamente en las aulas, sino fuera de ellas. ¿Qué impacto tienen? Compartir las experiencias, hablar un poquito más de la persona que es el docente para que pueda llegar no solo al liderazgo carismático, sino a liderazgo esencial que necesita una institución para poder mover a las masas para llegar al propósito que se tiene. Entonces, yo diría que me quedo con ese aspecto de que hay que conocer al personal y sobre todo los recursos con los que se cuenta para poder salir, digamos, exitoso de este regreso tan esperado a las aulas y de que se considere también en qué funcionalidad van a estar apoyando lo que es el Consejo de Participación Social, la Asociación de Padres de Familia, también lo que es el Consejo de Participación Social a nivel municipal, para que cada escuela pueda tener un regreso satisfactorio. Ya si no es con el 100% de los alumnos, darles esa certeza de que ahí van a estar las aulas abiertas para quienes lo necesitan y seguir trabajando en este modelo híbrido, de que unos vamos a estar a distancia, otros van a estar en presencia, pero no sin antes garantizar la seguridad en salud de cada uno de los que vamos a estar impartiendo la educación en ese tipo de situación. También me gustaría, pues como dices, hacer una recomendación a lo que vienen siendo los equipos que encabezan todo este quehacer docente, que son el equipo de supervisión y los apoyos técnicos pedagógicos para los que tanto se estuvo haciendo la gestión de su existencia y que están ahí no nada más para cumplir una función pedagógica. Ya lo decía yo anteriormente en otro programa, tenemos que involucrarnos todos
en esta nueva modalidad de trabajo. Y ellos no están ahí solamente para asesorar en la pedagogía. Ahora ellos también tienen que cambiar esas funciones para entender cómo estamos educando a los docentes a distancia y porque ahora nos tendrán que dar sugerencias que van desde otra perspectiva. Entonces yo le recomendaría, en este caso a los apoyos técnicos pedagógicos, que se involucren en el trabajo de las escuelas de organización completa, que es en donde yo he visto que falta su presencia, y de que se empapen de esas estrategias que por lo regular en las escuelas de organización completa están los docentes que tienen más años de experiencia frente a grupo. Entonces, que se empapen de esa forma de enseñanza para que ellos puedan coadyuvar a los docentes que están en el área multigrado, en el área rural, y que puedan darse, pues, no sé, ideas o que puedan entender que la educación en este nuevo modelo está cambiando a un ritmo acelerado y que ellos tienen que poner de su parte para que esto siga pues llegando al aprendizaje esperado, que es lo que tanto se anhela. Entonces mi recomendación sería esa. Como maestro, tú que estás en el área de la asesoría, no preocúpate, sino ocúpate de empaparte de la información que habemos los compañeros de difundir en nuestros consejos que son escolares a nivel de organización completa, para que tengas una perspectiva mayor de lo que implica ser un docente a distancia, porque no es lo mismo el docente multigrado que ha estado yendo a las comunidades a entregar cuadernillos a los docentes que estamos desde el otro lado de la trinchera y que estamos llevando a cabo un sinfín de estrategias y que hemos estado haciendo esos centros de comunitarios de aprendizaje a distancia. Entonces, sí me gustaría escuchar la voz de ellos. Ojalá en una próxima charla ellos también se acerquen a platicar con nosotros y nos cuenten cómo han vivido su experiencia, cómo lo han estado llevando a cabo, porque no implica solamente rendir cuentas al supervisor para que este a su vez lo implique a otra autoridad, sino que hay que venir, como decíamos hace rato, en cadenita, yendo a dejar lo que sabemos. Y como docentes, ya lo mencioné, no somos los mismos de hace un año, hemos aprendido muchas cosas en este trayecto y así como lo hemos logrado, creo que lo debemos compartir para que esos centros comunitarios sean también entre docentes. Bueno, sin duda, pues una charla fabulosa, este tema de los centros comunitarios de aprendizaje, pues dista mucho para seguir conversando. La verdad es que me llevo muchos aprendizajes. Sin duda alguna, creo que el director escolar, me quedo con esa frase, maestra Nancy, no tiene que pasar de su rol burocrático a ser un rol mucho más democrático. Y obviamente la delegación, pues, de tareas y de responsabilidades tiene que aprender a llevarlo mejor. Eso, creo que en ese sentido o en ese panorama, creo que el director escolar está llamado a reformular su rol, ¿no? Tiene que aprender otras habilidades. Creo que el tema de la adaptación es clave. Obviamente, usted, como maestros, hay muestras infinitas, en muchos casos, de que lograron adaptarse y han ido mejorando en el camino en todo este tema de poder mantener el aprendizaje. Y en ese camino, pues hemos logrado o han logrado muchísimas cosas, ¿no? Tan solo el que las familias reconozcan su labor y que entiendan que la educación, pues no es nada más un lugar donde los chicos pasan el tiempo, sino es un lugar donde realmente aprenden cosas y desarrollan determinadas habilidades y, por supuesto, socializan, ¿no? Socializan con sus pares. Y obviamente el poder de decisión en las comunidades, con eso cierro, porque si bien es cierto, debe haber una red de apoyo y el ATP, el supervisor, el jefe de sector, tienen que hacer un equipo mucho más robusto y tienen que, como bien lo dijiste, maestra Nancy, tienen que entender que esto ya cambió y que sus recomendaciones, su seguimiento, sus apoyos, pues tienen que ir en otra línea totalmente distinta. Más allá de proponer cómo hacer las cosas, es más bien, vamos a aprender juntos a hacerlas, cómo te acompaño, cómo te ayudo y cómo te puedo fortalecer en determinada área, ¿no? Y por último, pues claro, las condiciones se quedan muy cortas, es decir, claro que los maestros tienen que estar vacunados, pero bueno, pues también los jóvenes y niños tienen que estar vacunados, todos deberíamos estar vacunados. El semáforo en verde pues tiene que modificar su metodología, ciertamente. Si cambiar el semáforo en una proporción muy rápida de tiempo, pues estaría obedeciendo a temas políticos y eso creo que nos trae un riesgo mayor porque estamos enviando la señal equivocada a la población, ¿no? Y el tema de voluntario, de la asistencia voluntaria a los centros comunitarios, pues también se queda muy corto en el sentido de que quién se hace responsable de qué. Y ciertamente desde arriba de la escuela y desde afuera, pues es muy complicado estar mediando toda esa situación, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final del cuarto programa de Voces Docentes en Acción con este tema de los centros comunitarios de aprendizaje. Maestra Nancy, muchísimas gracias por tu presencia y tus aportaciones. A ustedes muchas gracias y de nueva cuenta aquí los esperamos para que compartan sus opiniones y nos atiendan en cuanto a sugerencias. Claro que sí, maestro Manuel, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí compartiendo. Es algo de aprendizaje siempre que se lleva uno y coincidencias a veces que llevamos en las necesidades que tenemos en el servicio docente. Muchas gracias. Pues bien, a todos los que nos ven, pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Nosotros somos Horizontes de Aprendizaje y este es un programa pensado en ustedes. No dejen de visitar nuestras redes sociales. Por aquí van a aparecer los canales de comunicación para seguir conversando, pues lo que a todos nos interesa, la educación de todos y todas. Nos vemos en el siguiente programa de Voces Docentes en Acción.